Hola, en esta ocasión te voy a platicar quiénes eran los fariseos porque en muchas ocasiones utilizamos esta palabra injustamente. Lo primero que tenemos que decir es que la palabra fariseo viene del hebreo perusim, que significa separado o separatista, pero no separado desde el punto de vista negativamente, sino simplemente porque tenían una misión en particular. ¿Cómo comenzó esta misión? Mira, antes de que el pueblo de Israel fuera llevado al destierro por sus malas acciones, por no cumplir con la ley, por mantenerse con idolatría, etc., se conformaban, vamos a decirlo así, con cumplir el culto. Es decir, toda la religión judía parecía centrarse en el culto, ofrecer corderos, sacrificio de sangre, etc., cumplir con la ley en el culto, pero lamentablemente no tomaban en cuenta el otro aspecto de la ley, que no es solamente cultural, sino también moral. Es decir, buscar la unidad del pueblo, buscar la honestidad, buscar la generosidad con las personas necesitadas, pagar adecuadamente a los trabajadores, etc. De tal manera que esto fue precisamente lo que llevó al pueblo a la destrucción. Porque cuando un pueblo vive inmoralmente hablando, hay desunión, y este tipo de cosas hacen que la familia, la sociedad y muchas otras cosas pongan en riesgo al pueblo, y por esta razón Dios hizo que llegaran los babilonios y los llevaran consigo al exilio. Este grupo, ¿qué es lo que hizo en el exilio? Se dio cuenta precisamente de que habían llegado a esa situación tan lamentable porque faltaba conciencia, porque faltaba cumplir con los ordenamientos que tenían que ver con el actuar día a día. Y entonces, a raíz de que habían destruido el templo en Jerusalén, de que no estaban ellos viviendo en Jerusalén y en Babilonia no había templo, y de acuerdo a las leyes el culto solamente se podía realizar en el templo, ¿qué hacían si no tenían templo? No podían ofrecer sacrificios, no podían hacer ningún culto. Entonces un grupo de personas dijeron, lo importante ahora entonces será aprender el conocimiento, el repasar las leyes, el memorizarlas, en ayudarlas a entender, y de esta manera, entre los años 587 y el 536 fue el destierro. Ahí se empieza a gestar este movimiento de los fariseos, que cuando regresan a Jerusalén, afortunadamente, hacia el año 536, tampoco hay templo. Y entonces, ¿qué van a hacer? No tenemos lugar para el culto, pero sí podemos tener lugar para las reuniones. De tal manera que nos vamos a reunir en el Beit Knesset. Esto significa la sinagoga, la casa de reunión. Cualquier casa podría servir para reunirse, no como templo, porque el templo tendría que estar exactamente sobre la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero cualquier casa construida de cualquier material podría servir precisamente como lugar de reunión, como Beit Knesset, como sinagoga. Ahí, en estos lugares, las personas que se habían preparado leyendo profundamente las enseñanzas de Moisés empezaban a enseñar especialmente a los hombres, que son la cabeza de la familia, y a los niños que habían cumplido ya 12 años, a cumplir con cada uno de los preceptos, buscando que el pueblo viviera de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué enseñaban especialmente? Los preceptos fundamentales eran, primero, creían en la libertad humana. Es decir, no le eches la culpa de todo a Dios, ¿eh? Tú eres libre y tus decisiones serán tomadas en cuenta para un juicio del cual hablaré más adelante. Creían también en la inmortalidad de la persona y en la resurrección. Creían también en que habría un juicio y un castigo o recompensa por las obras que se tenían. Y esto tiene que ver en la libertad que ellos creían en cada persona. También creían en la fidelidad a la ley judía. Y esta fidelidad a Dios, esta fidelidad a la ley judía, incluía dos cosas. No solamente el culto, que sería importante, sino también la moral.
Y finalmente, este grupo trataba de buscar influencia política para que la religión judía y el pueblo judío se mantuviera de la mejor manera. Por eso los fariseos intentaban tener una buena relación con el imperio romano para que el pueblo judío no fuera maltratado o destruido. Para que veas que no todos los fariseos eran negativos, hay que recordar que San Pablo era una persona farisea, es decir, una persona instruida que buscaba el bien de la población. Cristo les predicó especialmente a los fariseos, no a los saduceos que no creían en la resurrección. Les predicaba a los fariseos porque ellos estaban abiertos a la vida eterna en su pensamiento y a este juicio. Por eso Jesucristo habla constantemente del juicio y dice, en aquel día Dios, Cristo, se sentará y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda y los juzgará. ¿Pero por qué los va a juzgar? ¿Por el culto únicamente? No, ahí está de acuerdo con los fariseos. Los va a juzgar por el amor, por las bienaventuranzas, por las buenas acciones que hayan tenido con su prójimo. Como puedes ver, muchos fariseos seguramente serían discípulos de Cristo sin ningún problema. Empezamos nosotros a hablar de por qué a un fariseo se le considera hipócrita. Bueno, porque como en todos los grupos, no faltaría algún fariseo que enseñaba perfectamente bien en la sinagoga, pero que a la hora de cumplir lo que enseñaba no lo vivía en carne propia. Y en este sentido, por eso Cristo decía, escuchen, hagan caso a lo que predican, pero no sigan su ejemplo. En ese capítulo, especialmente en esa enseñanza de Jesucristo, se basa esta idea de que todos los fariseos eran hipócritas, pero no es cierto, aunque actualmente la frase o la palabra actuar como un fariseo significa actuar como un hipócrita. Los fariseos generalmente eran de clase media o clase media alta, porque pues se entiende fácilmente. La gente del campo, los pastores, los artesanos no tenían tiempo para estar estudiando la Torá, la Biblia judía, como ellos le llaman, no tenían tiempo de reunirse tanto espacio en la sinagoga. Y en cambio, la gente que sí tenía recursos económicos, que tenía solucionado el alimento, la ropa de cada día, sí podía estudiar un poquito más. Y la última parte acerca de los fariseos tendría que ver con rasgarse las vestiduras. Seguramente has visto tú en alguna película, en alguna novela, que cuando muere alguien, las personas que llegan al funeral, al duelo, se presentan ante los familiares o ante el rabino, rabuní, el maestro, y estas personas les cortan parte de la camisa, parte del traje, la gente ya va preparada para esto, que significa tengo un duelo. Y esto de cortarse un poco del vestido o rasgarse las vestiduras era una costumbre que los fariseos particularmente tenían cuando tenían un duelo, una pérdida importante o cuando sufrían un ultraje público, rasgarse las vestiduras. Pero si unimos esta parte de rasgarse las vestiduras a hipócrita, actualmente la gente dice, ay, te rasgas las vestiduras por tal o cual cosa, pero tú eres peor. Así que yo espero que con esto sepamos valorar el trabajo de los fariseos que nos dijeron, no es suficiente el culto, hay que vivir también de acuerdo a los preceptos morales de la vida religiosa, porque estarás de acuerdo en que hay muchas personas que dicen, yo ya asistí a misa, incluso dicen, ya fui a oír misa, pero nada más salen de la misa y el chisme caliente, empiezan a maltratar a los empleados, empiezan a pelear con la familia, y entonces ahí podría quedar en una forma equivocada de decirle fariseo. Así que con esto vamos aprendiendo poquito a poquito quiénes son los personajes de tiempos de Jesucristo. Que Dios les bendiga, y si te gustó esta cápsula, suscríbete a mi canal para que te lleguen automáticamente todas mis publicaciones. Hasta la próxima.